En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Oliver Bacon vivía en lo alto de una casa junto a Green Park. Tenía un departamento. Las sillas estaban colocadas de manera que el asiento quedaba perfectamente orientado. Sillas forradas en piel. Los sofás llenaban los miradores de las ventanas. Sofás forrados con tapicería. Las ventanas, 3 alargadas ventanas, estaban debidamente provistas de discretos visillos y cortinas de satén. El aparador de caoba ocupaba un discreto espacio y contenía los brandy, los whisky y los licores que debía contener. Y desde la ventana central, Oliver Bacon contemplaba la reluciente techumbre de los elegantes automóviles que atestaban los atestados vericuetos de Piccadilly. Difícilmente podía imaginarse una posición más céntrica, y a las 8 de la mañana le servían el desayuno en bandeja. Se lo servía un criado. El criado desplegaba la bata carmesí de Oliver Bacon. Él abría las cartas con sus largas y puntiagudas uñas y extraía gruesas cartulinas blancas de invitación en las que sobresalían de manera destacada los nombres de duquesas, condesas, vizcondesas y honorables damas. Después Oliver Bacon se aseaba, después se comía las tostadas, después leía el periódico a la brillante luz de la electricidad. Dirigiéndose a sí mismo decía: «Hay que ver, Oliver, tú que comenzaste a vivir en una sucia calleja, tú que...». Y bajaba la vista a sus piernas tan elegantes, enfundadas en los perfectos pantalones, y a sus botas y a sus polainas. Todo era elegante, reluciente, del mejor paño, cortado por las mejores tijeras de Savile Row. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, el fragmento que acabo de leer pertenece al cuento La duquesa y el joyero, publicado por vez primera en la revista Harper's Bazaar en 1938, y escrito por la autora británica Virginia Woolf, considerada como una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX, así como del movimiento feminista. Su padre era el novelista e historiador Sir Leslie Stephen. Su madre, Julia Stephen, había nacido en la India, país que más tarde abandonaría para trasladarse a Inglaterra, donde trabajó de modelo con pintores prerrafaelitas como Edward Burne-Jones. Los padres de Virginia Woolf habían estado casados previamente y ambos habían igualmente enviudado. En consecuencia, el hogar tenía descendientes de los 3 matrimonios. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 78. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí una vez más. Y es que el sábado 25 de enero se cumplen 143 años del nacimiento en Kensington, Londres, de Adeline Virginia Stephen, más conocida por el seudónimo literario de Virginia Woolf, quien fallecería en Lewes, Sussex, en la primavera de 1941. Tras la muerte de su padre, Virginia, quien había sufrido en edad muy temprana la pérdida de su madre, se trasladó junto con sus hermanos Vanessa, Adrian y Zoe a Bloomsbury, en la zona oeste de Londres. Convertida en centro de reunión para un grupo selecto de intelectuales británicos, por su casa pasaron figuras de la talla del economista John Maynard Keynes, los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, escritores como T.S. Eliot o bien la líder del movimiento sufragista Emmeline Pankhurst. Todos ellos formarían el conocido como Círculo de Bloomsbury,
Las reuniones que se llevaban a cabo en la casa abrieron un nuevo mundo para Virginia, que quien asistía intervenía en discusiones acerca de arte y literatura, pero también sobre la igualdad entre hombres y mujeres, el pacifismo o la libre opción de cada cual en relación a su sexualidad. No es la primera vez que nos acompaña en el programa la invitada de esta tarde en la estantería. Se trata de la escritora Alba Pérez Valderas, natural de Tomares en Sevilla. Alba, poeta dotada de una especial sensibilidad y un estilo depurado y limpio, tiene a día de hoy 5 poemarios publicados. Posee por otra parte el doble grado en Humanidad y Traducción e Interpretación de Idiomas y asimismo es profesora de enseñanza secundaria por la especialidad de Lengua Castellana y Literatura. En su intervención, grabada a mediados del mes de diciembre pasado, nos ofrece un interesante testimonio vital y espiritual como escritora de temas religiosos, concretamente dentro del género de la poesía mística. A este respecto, recomiendo su página en Instagram, Cancionero a lo Divino, donde destacan sus sonetos y romances, así como la cuenta de Instagram a su nombre, donde nos hace unas interesantes recomendaciones literarias. Muchas gracias, Alba, por acompañarnos hoy en la estantería. Bienvenida a esta que es tu casa. Hola, muy buenos días, Tomás. Lo primero de todo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Y como siempre, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por tu confianza y por invitarme a participar de nuevo en este magnífico programa, La Estantería. He tardado, pero el tema de hoy, la poesía mística, pienso que, bueno, puede venir muy a pelo en las fechas en las que estamos en plena Navidad, fiesta que, bueno, hoy en día parece como que está imbuida del concepto norteamericano y parece que es solo Papá Noel, su reino Rudolf y poquito más, pero bueno, vamos a darle un poco también, ¿no? Si me lo permitís, el contexto y el significado que realmente tiene para mí o pienso humildemente que debería tener. Y por eso pues me parece una fecha muy, muy indicada, ¿no? Para desarrollar esta temática de la poesía mística, que de nuevo, Tomás, te agradezco muchísimo la invitación para desarrollarla. Bueno, primero, buscando el tema de la poesía mística a lo largo de mi producción poética, digamos, realmente no ha sido uno de los temas que más he podido desarrollar y de hecho aparece, bueno, fundamentalmente quizá en mi tercer libro, Luciérnagas enlutadas, y bueno, del que voy a recitar algún que otro ejemplo, pero luego, sin embargo, me he dado cuenta también de que es un asunto que estoy desarrollando más recientemente. Por ejemplo, otros ejemplos que voy a proponeros son inéditos, todavía al menos, y pertenecerían a un hipotético sexto libro que se titularía Voy a hacerlo por ti. Por otra, o sea, el título se refiere a otro asunto, no al religioso, pero sí incluye un apartado expresamente dedicado a él. Seguidamente, bueno, mi trayectoria con la fe, digamos, ha tenido sus vaivenes, sus más y sus menos, de modo que, bueno, hubo momentos o épocas en mi vida en las que nunca pensé que estuviera desarrollando y mucho menos hablando de poesía precisamente mística. Me ocurrió lo típico de mezclar y confundir las cosas, y de modo que identifiqué el no ver suerte o lo que yo consideraba suerte o anhelos cumplidos o lo que sea, mezclé el no ver eso con no ver a Dios. A partir de ahí
como digo, empieza el tema de las idas y venidas, y tropezaba continuamente con la razón, como si algo me dijera que la razón me impedía, o impedía incluso así en general, creer en Dios, en cualquier tipo de divinidad, porque no era lógico, no era razonable creer en Dios. Aún así, algo dentro de mí nunca dejó de buscarlo realmente, a pesar de aquellos periodos en los que todavía me dejaba mucho llevar por la inercia y no me lo tomaba en serio ni nada de eso. Hasta que, poco a poco, tras un proceso muy largo, muy como de yo haber necesitado mucha paciencia por parte de Dios, mucho desarrollo todavía, etcétera, etcétera, llegué como conclusión a una especie de fórmula. Coherencia más belleza igual a verdad. Es decir, esto es un poco abstracto y para mí todavía difícil de explicar quizá, pero justo al contrario de lo que me pasaba antes, asumí por fin que la lógica de Dios, la razón de Dios, no es ni la lógica ni la razón humana. No tiene nada que ver la una con la otra, de hecho, y hoy en día estoy convencida de ello. Me di cuenta, por lo tanto, de que estaba como midiendo y encasillando a Dios o decidiendo incluso la posibilidad de que existiera o no según unos esquemas puramente humanos en los que Él no cabe y con los que no tiene nada que ver realmente, ¿no? Y de hecho, asumiendo, bueno, siempre desde mi base, mi punto de vista humano, pero asumiendo esa lógica y esa razón divina, llegué por consiguiente a la conclusión de que si Dios existe, de hecho solo podría haberse comportado como lo hizo, encarnándose, haciéndose uno de nosotros y luego entregándose hasta la muerte, y una muerte como la que sufrió además, que fue lo que hizo a través de Jesucristo. Solo podía haberse comportado de esa manera y de pronto me pareció tan coherente y a la vez tan hermoso, coherencia más belleza, que todo eso junto solo podía parecerme cierto. Cierto. Si hay una historia que nos está contando que Dios, desde su lógica y desde su razón, es así de hermoso y coherente, eso solo puede significar, yo al menos lo entiendo así, que todo es real, que existe y que de hecho se comportó por amor a nosotros, a todos los hombres, de esa manera. Y así, Dios mediante, nunca mejor dicho, hasta el día de hoy. Bueno, disculpadme la perorata, tomad y estimados oyentes, pero no sé, lo he considerado oportuno porque siempre, bueno, a la hora de compartir un género como la poesía, creo que es conveniente, ¿no?, dar un poco de contexto, aunque sea de manera sucinta. Y esta es un poco mi historia con el tema de la fe. Por lo tanto, primeramente, nos retrotraemos a la época en la que confundía, como digo, tanto las cosas y la soledad me impedía ver más allá de mí misma, etcétera, etcétera. Como ejemplo de esta etapa, con la venia he seleccionado, bueno, un par de poemas, como decía previamente, de mi tercer libro, en este caso, Luciérnagas enlutadas. Curiosamente, los dos son romances. No miento, el primero no, el segundo. Bueno, el primero de ellos diría así: esta paz que me desvela, encadenada en su arrojo, Dios sabe a dónde me lleva, pero yo lo desconozco. Si mi orgullo es mi condena y mi niñez mi sonrojo,
¿Cómo no ser prisionera de mis sueños engañosos? Si tantas ganas me queman por darme y dártelo todo, ¿por qué me tienes entera a la espera de tu antojo? Ya sé que tus planes llegan más allá y que a nosotros solo conformar nos queda y lamentar tus cerrojos. ¿Y qué si queremos puertas y no cárceles de oro? ¿Es que es pecado la queja de no poder ver tu rostro? ¿No ves que si yo te imploro es porque ya tanta espera me tiene el interior roto sin romper mi cuarentena? Si te ruego tus tesoros no es por mí, es mi alma inquieta por mi corazón tan solo la que contrita te ruega. La mente contiene el dolo, pero el alma la condena y el corazón generoso se comprime en la pelea. Aparta ya tus reservas, pero no apartes tus ojos. Dame llaves, no cerrojos, que la soledad me quema. Y el segundo, esta versión romance, también de Luciérnagas enlutadas, dice así. Yo lo sé, sabe mi mente que tu amor es infinito, incondicional, eterno. Mas mi corazón marchito, aunque lo sabe, no anhelar otros designios de amor solamente humano. Perdónalo, está herido, y aunque sabe lo que quiere lo que no es debido. Ojalá se conformara, ojalá tu amor bendito para siempre lo colmara y derrumbara su hastío, su sequedad, su impotencia. No llores, corazón mío. Si solo Dios te bastara, todo tendría sentido. No llores más, corazón, porque Él está contigo. Porque todo humano amor es reflejo del divino si es real y verdadero. Tu sufrir es enemigo de toda divina ciencia, es absurdo y atrevido. Sin embargo, corazón, sigues igual de aterido. Yo lo sé de mi suerte, mas mi corazón dolido se diluye en su torpeza. Perdónalo, está herido, y aunque lo sabe, no sabe quererte como es debido. Bueno, seguidamente aquí vienen ya los ejemplos de poemas inéditos, en este caso. El primero de ellos, bueno, curiosamente también un romance que se titula La cometa, una metáfora de cómo entiendo el misterio de la Santísima Trinidad. Si me echas a volar, quiero ser cometa al aire, sostenida por los ejes de tu cruz para lavarte, porque tu mano la agarra y nunca quiere soltarme. Padre Santo, mano firme, el Hijo, cuerda constante, y el Espíritu, vaivén de tu voz para educarme. Aunque yo no vea tu mano ni tu cuerda y el arrastre me parezca en mi delirio huracán interminable, quiero perderme, Señor, para que puedas hallarme cometa sobre tu cruz y volar para adorarte. Pues es ella el armazón de mis velas, mi baluarte, que no lleve yo el timón, sino tu gracia incansable, y en la barca más pequeña pongas tú la red más grande. Yo, Señor, en la deriva, quiero saber encontrarte, confiando en que tu amor mira esta barquita errante, coge sus remos y sopla, y la hará cometa amante, con la forma de tu cruz. Tú solo mírala, Padre, insufla vientos de luz, para que siga delante de tu mano, que la agarra y nunca quiere olvidarme. El siguiente habla de la incondicionalidad con la que quiero entender la fe, en este caso si es en verso libre. Se titula, por lo tanto, Incondicionalmente. Mi alma es tan tuya como un mandamiento de tus labios, mi amor tan cierto cual promesa de tus entrañas. Mi confianza es la madre de todas mis razones, que en ella descansan, y como buena madre ejerce incondicionalmente y para siempre. Tu cruz la subyuga, recoge y acoge el polvo en que nos deja hechos el miedo, en todos sus tiempos y distancias. Y con el agua de tu costado la transforma de nuevo en el mismo barro cuya naturaleza compartiste, hijo de tus manos, que reposa en ellas y te busca incondicionalmente y para siempre.
Bien, a continuación tengo por aquí lo que, bueno, ya viene a ser un poco la conclusión final. Hago aquí realmente un resumen de toda la historia de la fe en mi caso, que he comentado anteriormente a modo de contexto. Y como bien dice dicha conclusión, el título por lo tanto es Todo eras tú. Tenía los ojos apagados y el corazón ensordecido. Su mentira atronadora me cegaba. En mi mente se agotaron las reservas de todo, incluso del hastío. Arreciaba la anemia en mi alma. Mi torpeza hizo de mis entrañas un muro de desprecio. Poco a poco, sin embargo, fuiste desclavando mis porqués. Tú ya habías cruzado su dolor y su ignominia. El tiempo, vago en tus manos, fue el lenguaje de tu misericordia. Tu paciencia anidaba en mi falta de visión. Tu palabra latente en la inercia desganada con que palpitaba mi corazón. Tu paz era la joya de la corona que, más que yo misma, ansiabas colocar con firmeza en mi mente. Tu aliento es la medida eterna, sin unidad, de la anchura que ofreces a mi alma. Todo era camino, todo tenía el alimento de tu armonía secreta y expectante. ¿Quién sino tú podía convertir mi necedad en pastos de amor y purificación, y mis almenas en caricias protectoras? Todo era tu cuidado y tu poder, todo eras tú. Bueno, y ya para terminar, como buena tomareña de pro, si me lo permitís, de nuevo me gustaría terminar con un romance, en este caso dedicado expresamente al Santísimo Cristo de la Veracruz, de aquí de mi querido pueblo, con todo mi cariño. También se refiere al tema de la fórmula de belleza más coherencia igual verdad, que buenamente trataba de explicar antes. Dice así: no puedo, Señor, mirarte sin pensar en tu coherencia y en tu absoluta verdad, que es toda nuestra dolencia, la que da forma a tu cruz porque tú cargas con ella, la tomas sin preguntar y sufres nuestra condena. Yo no puedo comprender al contemplar tu silueta cómo cabe tanto amor entre tus manos abiertas, tu lógica en una imagen. Solo puede ser real un Dios que se nos entrega y siendo la vida muere y asume nuestras miserias. Solo puedo ver verdad en tu rostro y tu coherencia. Solo puedo enamorarme de tu aliento que no está, pero tu palabra lleva. Dejó en nosotros tu reino y en nuestro pueblo se queda. Bien, pues con esto, mi felicitación y todos mis mejores deseos, Tomás, queridos oyentes del magnífico programa, para un feliz y muy próspero y, ¿por qué no?, lleno de fe y reflexión, año nuevo 2025, en el que espero que la vida, el Señor, o como lo queramos llamar, os traiga un montón de cosas buenas y sobre todo que las sepamos ver, que tengamos el corazón y la mente abiertos y nada, que mis mejores deseos de Navidad y muchísimas gracias finalmente, Tomás, por tu confianza. Me ha encantado compartir esto contigo y con los oyentes, así que un abrazo navideño cariñosísimo. Muchas gracias.
En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Comenzaremos por el término mendigo. La palabra mendigo proviene del latín mendicus, como se llamaba en la antigua Roma a aquellas personas que tenían algún defecto físico, o mendum, que significa defecto o tara en latín, y que por dicha condición no podían realizar trabajo de esfuerzo físico, viéndose obligados a pedir limosna para subsistir. De mendum, de este término neutro de la segunda, vendría enmendar, verbo que significaría quitar el defecto. En segundo lugar tenemos la curiosa palabra soponcio. Soponcio lo consideramos sinónimo de desmayo. Procede de la expresión sub Pontio Pilato, que aparece en el credo de los apóstoles. Recordaréis aquello de que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue sacrificado, muerto y sepultado. Recordemos que Poncio Pilato, miembro del orden ecuestre, como prefecto de la provincia romana de Judea, entre los años 26 y 36, fue el responsable ejecutivo del suplicio y crucifixión de Jesús de Nazaret. Pues bien, se comenzaría a llamar soponcio al desvanecimiento que podía provocar en algunas personas el solo hecho de encontrarse frente a un juez. Sin embargo, lo cierto es que existe la hipótesis de que soponcio nacería del cruce de sopetón, proveniente del latín subitus, y la forma dialectal arreponcio, forma correspondiente a responsio, que sería la respuesta del cuerpo a una causa morbosa. En tercer lugar, comentaremos la palabra calabozo. En principio, calapocio, del latín calafodium, sería un sustantivo producto del cruce del verbo calare, como hender o herir, y de fodere, cavar o hacer una fosa. Y es que en principio se llamaría calabozo al agujero excavado en la tierra o suelo para mantener allí a los prisioneros. Comentaremos seguidamente la palabra fiasco. Según el etimólogo Alfred López, llamamos fiasco al acto que provoca un fracaso o decepción. Etimológicamente, acudiendo a la raíz, el término llegaría al castellano desde el italiano fiasco, que hacía referencia a cierto tipo de frasco o botella, y este lo tomaría a su vez del latín vulgar flasco, con el significado también de recipiente o botella. A su vez, esta forma flasco provendría del germánico flasco, que hacía referencia específicamente a un molde de mimbre que recubría la botella de vidrio. El hecho es que parece ser que en la Venecia del siglo XVI, posiblemente más que probable que fuese en la isla de Murano, existía la expresión fare fiasco, que significaba hacer botellas. El caso es que cuando a los sopladores de vidrio algunas botellas no les salían bien del todo, acabaron bautizando con un simple fiasco a estas que les salían defectuosas. No obstante, existe una segunda hipótesis sobre el porqué del término fiasco, la cual apunta a la comedia del arte del siglo XVII, donde el afamado actor Domenico Giuseppe Biancolelli, después de una representación que interpretaba con una botella en la mano y que resultó ser un auténtico fracaso al no conseguir los aplausos del público, arrojó decepcionado el recipiente contra el suelo, quedando asociado el término fiasco con el malogrado y decepcionante resultado de algo. Y comentaremos ahora la palabra gresca. Parece venir del latín medieval graequisca, o sea, literalmente la griega, dando posteriormente gresesca y greesca, concretamente en catalán antiguo, de donde llegaría al castellano perdiendo una de esas dos E. El caso es que aquella graequisca medieval primitivamente designaba a determinado juego de dados, como hemos mencionado, llamado la griega, con apuestas que se practicaba en calles y plazas,
siendo motivo muchas veces de grandes barullos y follones, y por eso en tiempos medievales sería repetidamente prohibido. Y ya por último comentaremos el término peyorativo. Un comentario peyorativo, ya sabéis que es un comentario cuya finalidad es menospreciar o humillar a quien lo recibe. Este adjetivo parece provenir del latín peiorare, empeorar, verbo derivado a su vez de peius, forma neutra del adjetivo peor, y por lo tanto podría entenderse como acusar al otro de ser peor o mostrar al otro peor de lo que en realidad es. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae un inquietante cuento titulado La habitación de al lado, donde nos narra la perturbadora experiencia de un viajero a ninguna parte en un aparentemente vulgar motel de carretera. Os aseguro que la historia de esta semana no os va a dejar indiferentes. La habitación de al lado. Me encontraba perdido después del fallecimiento de mi esposa cuando decidí que lo único que podía hacer era huir. No querría yo que se entendiese por esto que quería quitarme físicamente de en medio, sino más bien que quería dejar de estar en ningún sitio concreto, o esto es lo que me decía a mí mismo. Por ello decidí viajar sin rumbo. Esta es una mentira como otra cualquiera, una mentira necesaria para seguir adelante. ¿Acaso hay alguien que pueda seguir viviendo si no es a partir de una fe continua e insistente en sus propios mitos, prejuicios y mentiras? ¿Quién es capaz, en su sano juicio y sin menoscabo de la verdad, contradecirme, creer que vive y piensa desde la verdad, honestamente y sin ficciones o proyecciones futuras, incluso pasadas? Por ello venía diciendo me encontraba de pronto y sin saber por qué, acodado en la barra de la galería superior del motel La Ballena de Nantucket, a las afueras de Boston. El atardecer transcurría lento a finales del verano. El tenue sol tenía aún las fuerzas suficientes como para calentar e incluso dorar la piel seca de mi rostro.
La noche se aproximaba tranquila, o eso creía yo, mientras fumaba un Chesterfield tras otro acodado en la baranda y contemplando, más allá de la zona de aparcamiento, el horizonte infinito del norte de Boston. Un todocamino atravesó la puerta del parking, cruzó la explanada y vino a estacionar justo debajo de donde yo me situaba. Un hombre grande, probablemente un granjero, salió del vehículo, miró hacia arriba enfrentando mis ojos, cerró la puerta del vehículo y subió despacio, pero con firmeza, las escaleras. Luego llegó a mi vera, saludó diciendo con una voz más aguda de lo que hubiese presupuesto, solamente «buenas noches», y se introdujo en la habitación de al lado a la mía. Tras de sí cerró la puerta, pero antes pude fijarme en su rostro anguloso, en su cara ancha y en sus brazos musculosos. Una vez que cerrase la puerta, no volví a verlo ni a escucharlo. Yo seguí apoyado en la baranda un rato más, no sé cuánto tiempo. Tal vez media hora, tal vez más. Ya de noche, justo cuando iba a meterme entre las sábanas, vi cómo otro vehículo atravesaba la verja de entrada, cruzaba el parking y venía a estacionarse justo delante de donde yo estaba, junto al todocamino del hombre de antes. De este vehículo, un pequeño y coqueto Ford Fiesta europeo, salió una mujer de unos 40 años, tal vez algunos más, pero evidentemente aún muy joven, alta, de ancho esqueleto, pero de figura delgada. Parecía de tez morena, llevaba un vestido sin mangas amarillo pálido, o eso parecía a la luz de las tristes farolas del parking. Sus brazos al aire se veían fuertes y su pelo recogido en un moño caído a un lado tras la oreja izquierda brillaba en la leve oscuridad. Cuando bajó del auto, pude observar cómo se ponía una chaqueta blanca sobre los hombros. Como hiciera antes el hombre rudo de la habitación de al lado, miró hacia arriba enfrentándose a mis ojos. Yo no retiré la mirada. Ella subió con brío las escaleras, recorrió el trozo de galería hacia mí y me dijo mientras me miraba, «Buenas noches». Yo solo pude devolverle el saludo, pero mientras tanto me fijé en que era muy hermosa, fuerte y alta, con proporciones generosamente armónicas, delgada pero no canija, piel morena, cabello oscuro y ojos negros y profundos como cráteres volcánicos esperando a reventar de lava roja y caliente, pero ojos tristes. Después de devolverle el saludo quise decirle algo más, pero fui incapaz. Creo que ella se quedó unos segundos antes de abrir la misma puerta de mi vecino, esperando a que yo quisiera o pudiera decir algo. Al ver que yo no abría la boca, aunque no podía dejar de mirarla, como si estuviera hechizado por sus ojos, ella introdujo la llave en la cerradura y pasó al interior de la habitación de al lado. El hombre la estaría esperando, o ella esperaría encontrar a quien finalmente encontró, porque una vez cerrada la puerta el silencio lo cubrió todo. Pasados unos minutos me introduje en mi habitación, conecté el televisor y me metí en la cama. Estaban poniendo un partido de béisbol. No me interesa el béisbol, tampoco el baloncesto, ni las películas en inglés. Apagué el televisor y me dispuse a dormir. Al día siguiente, aunque no tenía nada previsto, sabía que me largaría de allí, de ese motel inmundo, y que llegaría lo más lejos posible que me permitieran mi cansancio, mi pasado y mi dinero. Más tarde creí oír, al otro lado de la pared, el sonido de la ducha. Me imaginé la habitación de al lado con la misma disposición que la mía, un pequeño cuartucho con una cama en el centro, una mesita con una silla a sus pies junto a la puerta de entrada, y bajo la ventana, otra puerta al fondo que daba al mínimo cuarto de baño, un plato de ducha, un lavabo y un inodoro. Nada más. Pensé que era ella quien se estaba duchando. Me la imaginé desnuda. Debía estar imponente. Era muy distinta a mi mujer. Esta, mi mujer, era más bien pequeña, delgada, incluso canija en alguna etapa de su vida, de piel clara, casi transparente, tanto que a veces le decía, «¡Qué clara eres, Margot!».
Ella siempre sonreía mostrando unos dientes blanquísimos bajo una nariz puntiaguda y ligeramente caída hacia abajo. El pelo media melena, negro, siempre suelto. La imagen de mi mujer a ratos se imponía a la imagen de la mujer de al lado. Y eso que eran bien diferentes, pensaba. Esta era alta y grande, fuerte. Creo que el plato de ducha se le quedaría pequeño. Imaginaba el agua jabonosa discurrir hacia abajo por todo su cuerpo, recorriendo toda su piel, desde el cabello hasta los dedos de los pies con las uñas pintadas. Imaginaba, pasando por el rostro bello, por las pestañas, por los labios, por el cuello, por los hombros, por los firmes y generosos senos, por los pezones de grandes y oscuras aureolas. Imaginaba, por el ombligo, por las caderas, por las nalgas igualmente firmes y musculosas, por los muslos. De pronto imaginé que tal vez fuera el hombre quien estuviera duchándose. Algo se quebró en mi imaginación con tal virulencia que me hizo levantarme de la cama de un salto. Me calmé pensando en mi Margot, en sus pequeños senos y sus tristes ojos, con su delgadez, con sus hundidas nalgas, con sus finos labios, con su mirada ausente, enferma, días antes de marchar al hospital del que ya no volvería a salir. Me encendí un Chesterfield, me bebí un vaso de agua fría y me volví a la cama. La ducha ya había terminado y no se escuchaba nada desde el otro lado del tabique. Creo que conseguí dormirme después un rato. No sé cuánto tiempo transcurrió, tal vez una hora, tal vez más o menos. Un fuerte golpe me despertó. Creo que fue la caída de un objeto, quizá la silla, pensé. Golpeó con violencia en el suelo. Un cuerpo. Pensé en una pelea. ¿Estarían peleando el hombre y la mujer de al lado? No parecía posible. No se había escuchado más que el silencio hasta entonces. Y ese golpe. Volvió el silencio. Intenté aguzar el oído. Nada se escuchaba desde el otro lado. Pasaron unos minutos. Después creí escuchar un leve murmullo. Creo que era ella diciendo algo. Acerqué el vaso a la pared y pegué a él mi oreja. Ahora sí pude escuchar claramente lo que parecía la voz de la mujer diciendo: «No es así, no tienes razón, no pintas nada, ni ahora ni nunca». A él no lo escuchaba, tal vez porque no dijera nada, o tuviera nada que decir, o su voz fuera muy queda. Ella siguió con una risa suave que poco a poco fue transformándose en una risotada fuerte y violenta. Me imaginaba su risa saliendo de su boca, de su garganta. Me imaginaba su cuerpo aún desnudo y mojado, envuelto desordenadamente por una toalla húmeda, de pie junto a la puerta de la habitación, frente a la cama, riendo fuerte y descaradamente. Pude aún oír: «No sirves para nada, no eres nadie, tu padre es más fuerte que tú», mientras seguía riendo a carcajadas. Después se hizo el silencio, durante unos minutos, tal vez 2, tal vez más. Y aún después pude escucharla a ella diciendo muy bajito: «No, eso no, por favor». Y un golpe más fuerte que el anterior, como el de un cuerpo, ahora sí, sin duda, que cae violentamente al suelo. Después ya no pude escuchar nada más. Mi imaginación se perdió pensando en mi mujer en la cama del hospital momentos antes de fallecer. Su respiración ruidosa, sus ojos cerrados, sus brazos a los lados de su cuerpo, sus manos inertes. Por la mañana pegué la oreja al tabique y seguía el silencio. Quería marcharme temprano, pero al mismo tiempo quería esperar a ver quién o quiénes y cómo salían de la habitación de al lado. Me dispuse a esperar un rato apoyado en la baranda de la galería, fumando cigarrillos insistentemente. Nadie más parecía estar en el motel. Llegué a pegar la oreja a la puerta de la habitación de al lado. Nada se oía. Pensé que tal vez ya se hubieran ido, o lo que sea. Justo cuando decidí marcharme, aunque sabía que la falta de explicación me acabaría torturando durante días, escuché el picaporte. Se abrió la puerta.
Me coloqué frente a la puerta con los puños cerrados para enfrentarme al hombre rudo de la tarde anterior. Pero quien salió fue la mujer. Iba vestida con el mismo traje amarillo pálido, con la misma chaqueta blanca sobre los hombros, con su pelo oscuro recogido en un moño caído tras su oreja. Era muy bella. Me miró tan fijamente a los ojos que casi me derrumba. Con una sonrisa me dijo: «Buenos días, caballero», y bajó las escaleras de la galería con armonía y haciendo cimbrear sus redondas y firmes nalgas. Después no volvió a salir nadie más. Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Famas, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos trae la vida y la obra del creador Hermann Hesse, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1946 y fallecido en Montagnola, Suiza, en 1962. Asimismo, Lourdes nos comentará una de las novelas más señeras del autor germano-suizo, El lobo estepario. Os dejo con la palabra, siempre amena, de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama, con las que nunca dejamos de disfrutar y de aprender. El que haya gustado los días malos, esos de la agonía del espíritu, aquellos días terribles del vacío interior y de la desesperanza, esos en los cuales en medio de la tierra, destruidas y esquilmadas, nos salen al paso con sus muecas de vómito, la humanidad y la llamada cultura. Todo concentrado y llevado al colmo de lo insoportable, dentro del propio yo enfermo. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy vamos a adentrarnos en la angustia vital, en la condena existencial y en el inconveniente de haber nacido de la mano de un experto en bajadas a los infiernos de la psique humana. Hoy hablamos de Hermann Hesse. Hesse nace en 1877 en Kohl, que es un pueblecito de Alemania ubicado en la Selva Negra. Pertenece a una familia de misioneros pietistas. El pietismo fue un movimiento dentro del protestantismo surgido para avivar la parte más espiritual de la religión. Los pietistas consideraban que la relevancia debía estar en la vivencia interior más que en los ritos, que en las liturgias, que debía estar en la autodisciplina, en el orden, en la contención y en el deber, para conseguir así llevar una vida dirigida a la búsqueda de la santidad. Este movimiento cogió mucha fuerza en Alemania y pietistas famosos fueron, por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant o los poetas Lessing y Hölderlin. El abuelo materno de Hesse fue un filósofo, teólogo y misionero pietista que viajó por todo el mundo y que en una de sus misiones estuvo en la India. De hecho, la madre de Hesse nació allí. El padre de Hesse también fue misionero como su suegro y bueno, esto hace que por la casa desfilaran a menudo peregrinos y otros misioneros que venían de países remotos de Asia, entre ellos de la India, con objetos, alfombras, estatuillas, que esto conforma en el niño Hesse una idea muy romantizada de aquellas tierras. Esta idea que se forma de pequeño va a chocar con la realidad cuando ya de adulto visite estas tierras y las encuentre extremadamente desagradables para un alemán de la burguesía. La encuentra una tierra demasiado pobre, llena de mosquitos y de incomodidades. La educación que recibieron en su casa él y sus hermanos fue bastante severa, con un padre muy estricto y una madre nada disponible afectivamente, también bastante dura con los niños y nada tierna. Hesse además era un niño muy especial, era bastante movido, travieso y disruptivo, lo que creaba mucho conflicto en casa. Para contrarrestar esa presión y esa soledad que le provocaba el rechazo de sus padres por su modo de ser, Hesse aprendió desde muy pequeño a refugiarse en la naturaleza. A menudo caminaba por Cal y se paraba delante de un puente que hay allí y se pasaba horas mirando el río. Esto no es nada anormal. Allí mismo han erigido una estatua en honor al escritor.
estos paisajes de la infancia van a aparecer recreados a menudo en todas sus novelas. Por suerte, ese era el favorito de su abuelo porque, a pesar de su rebeldía, al ser un niño bastante inteligente y lúcido para la edad que tenía, su abuelo decide tomarlo bajo su protección, le enseña lenguas antiguas como el sánscrito y además, como este hombre poseía una gran biblioteca, empieza a dirigirlo en su formación, en sus lecturas. La educación estricta y asfixiante de su casa estaba dirigida a doblegar la voluntad del niño para hacer que se adaptara a las normas y a los parámetros comportamentales exigidos por la comunidad pietista. Pero no solo no lo doblegan, sino que lo convierten en un inadaptado, en un ser desencajado, desarraigado, marginal, que jamás encontraría su sitio. Aquí está el germen de su sentirse escindido, de su doble identidad, la de animal y la de hombre. Esto nos los va a contar muy bien en su novela El lobo estepario. Tanto apretaron las tuercas sus padres que su hermano Hans terminó quitándose la vida en edad adulta. Todo esto lo marcaría hasta tal punto que él, ya con 14 años, en plena adolescencia, empieza a escribirle cartas a sus padres terribles, acusándolos de muchos de sus conflictos emocionales. Volvemos a la infancia de Hesse, ¿no? Hesse tiene 5 años cuando se trasladan de Kohl, de Alemania, a Basilea, Suiza, porque a su padre lo encargan de la casa misional allí y bueno, están viviendo en plena naturaleza, cosa que al niño le encanta, y ya cuando tienen 10 años vuelven de nuevo a Alemania, al pueblo natal, y sus padres deciden escolarizarlo en la Escuela de Estudios Latinos. Tiene muchísimos problemas de adaptación, se aburre, lo cuestiona todo y sobre todo se siente profundamente diferente, extraño al resto. A los 12 años lee a Hölderlin y le causa tanta impresión los versos de este escritor que manifiesta su deseo de ser poeta o nada. Su familia se opone, ser poeta no es una profesión y como ese no desiste, pues con 14 años lo meten en un internado como seminarista para que se forme y se convierta en teólogo como su abuelo y su padre. Ese era brillante, notas magníficas en latín, en griego, en literatura, además ya con esta edad componía poesía en latín, pero el ambiente del internado lo asfixiaba. No soportaba esa disciplina cruel y dura y se escapa. Lo encuentran a la mañana siguiente durmiendo en un pajar y lo echan del internado, lo expulsan. A partir de ahí empieza un periplo por distintas instituciones religiosas, pero no encaja en ninguna e intenta suicidarse. Hesse ya siente el vacío existencial, como si fuese una especie de agujero negro que todo lo engulle a su paso. La familia, desesperada, lo lleva incluso a un exorcista muy famoso en la época para que le sacara el mal espíritu que llevaba dentro. El exorcista se rinde también y lo manda de vuelta a casa. Sus padres terminan desesperados y lo internan en un psiquiátrico en Stuttgart. El diagnóstico es demoledor: trastorno bipolar. Consiguen estabilizarlo por un tiempo y logra salir de su depresión como lo logramos muchos, cuidando de los demás. Cuida el jardín de la institución psiquiátrica, pero cuida también y sobre todo a los niños discapacitados psíquicos que se encontraban allí. Como no quiere estudiar una carrera, pues cuando sale del internado su padre lo pone a trabajar en un taller como aprendiz para arreglar relojes. Ese no soporta este trabajo tan mecánico. Soñaba con tener un trabajo más ligado al campo intelectual. Abandona este trabajo que lo hace tremendamente infeliz. Abandona también su ciudad natal, se emancipa de la familia y se traslada a Basilea porque es una ciudad que no le es ajena y además su padre todavía conservaba los contactos de cuando habían estado viviendo allí. Entra entonces Hermann a trabajar de librero en una librería de antiguo. Este trabajo le encanta y allí puede leer a Nietzsche, que será el autor que más lo influirá junto con Goethe y junto con Jung. Y lo va a acompañar Nietzsche, pues la filosofía nietzscheana toda su vida. Descubre también a Novalis. Hermann tiene en este momento 19 años, es mayor de edad, está escribiendo poesía, que es lo que él desea, pero bebe muchísimo, está casi todo el tiempo ebrio y frecuentando las tabernas del lugar.
Se libra del servicio militar obligatorio porque sufría de grandes dolores de cabeza y también, bueno, pues por sus problemas mentales, ¿no? Publica entonces su primer libro de poesía y es un fracaso. No vende más de 50 copias, pero lo reseña el gran poeta Rilke con una crítica muy positiva. Hesse ha conseguido su sueño y a pesar de ello no es feliz. ¿Dónde van los poetas cuando son desgraciados, cuando no son felices? Los poetas infelices van a Italia. Hesse se va a Italia y cumple así un sueño de visitar este país y escribe Una vida del Boccaccio. Vuelve después de su estancia en Italia, vuelve a Basilea y conoce el amor. Hesse pensaba que lo único que podía transformar la vida de un hombre y vivificarla era el amor. Esto se ve en todas sus novelas, cómo las protagonistas femeninas resucitan al hombre muerto en vida. Conoce Hesse entonces a Maria Bernoulli, que es una fotógrafa que viene de una familia muy reputada de Basilea y que tiene su estudio fotográfico en el mismo centro de la ciudad. Cuando se conocen, pues ella tiene 35 años y Hesse 9 años menos. Esta mujer lo encandila porque tiene más experiencia vital que él y además, al ser mayor, Hesse reconoce esa protección maternal que él había necesitado desde siempre. Un año después de su noviazgo con María, Hesse publica su primera novela, Peter Kamensin. Estamos en 1904. Esta novela es elogiada por el padre del psicoanálisis, por Sigmund Freud. La novela es un éxito editorial, vende muchísimas copias y eso le da la estabilidad económica necesaria para casarse de inmediatez con María. Compra una casa en el lago Constanza y se va a vivir allí con su esposa. De esta unión nacen 3 hijos. El matrimonio fue una auténtica decepción, un fracaso profundo, porque no se entendían nada. Duraron 8 años, infelices y atormentados. A menudo Hermann entraba en crisis y huía de María. Una de esas veces deciden darse un tiempo y se va a Asia con intención de conocer la India. De ese viaje de autoconocimiento y de autobúsqueda nacerá años posteriores su novela Siddhartha. Vuelve de ese viaje de la India e intenta pues reconstruir su matrimonio y seguir al lado de María, pero de nuevo Hesse se siente encarcelado, asfixiado, prisionero de una vida que no quiere vivir. Entonces estalla la Primera Guerra Mundial y decide escapar de María alistándose como soldado. Decía Tolstoy, ¿qué hacen los hombres infelices? Van a la guerra, y esto fue lo que intentó hacer Hesse. No lo aceptan para luchar en el frente por sus problemas físicos y mentales, pero lo destinan a la biblioteca para los prisioneros de guerra alemanes. Él era el que seleccionaba los libros que leerían aquellos que, como él, estaban faltos de libertad. Pero bueno, esta huida le dura poco porque tiene que abandonar el servicio a la patria. Su hijo ha enfermado. Además, poco después María desarrolla esquizofrenia y el papá de Hermann muere. Es el peor momento de la vida del escritor. Se bloquea, no puede escribir, los ingresos bajan, tiene que vender la casa familiar. Y además ha escrito artículos manifestándose en contra de la guerra. Y esto va a provocar que amigos escritores intelectuales le dieran la espalda y que Alemania le prohibiera trabajar, le prohibiera publicar en su territorio. Empieza a recibir cartas con amenazas de muerte. Hesse colapsa, no puede con la vida y decide divorciarse de María y a sus hijos los reparte entre los familiares. Considera ya que se rinde y que esa unión, que más bien es ya desunión, no tiene ningún futuro. ¿Quién lo salva del desastre? Lo salva Jung, como a muchos otros escritores. Se pone en manos del doctor Lang, que es un discípulo de Jung. Gracias a un año de terapia, Hesse puede poner en orden muchas cosas en su interior. Aprende los rudimentos de la psicología analítica que va a ir poniendo en práctica en sus novelas para deshacer así sus nudos mentales, sus nudos emocionales que lo sofocaban y va a salir así del laberinto. Se instala ya restablecido de su depresión en la casa Camuzzi en Montagnola, en Suiza. Una casa rota, desvencijada, con humedades por todas partes. Y aquí decide alquilar una habitación donde pasa hambre, muchísima hambre.
frío, muchísimo frío, y se encierra a cal y canto a escribir. Se desbloquea y resultado de todo esto es su novela Demian, que es una novela espectacular, que contiene todos los elementos de este tipo de psicología analítica. Jung, cuando la lee, se queda maravillado y quiere conocerlo. Se conocen, conectan de inmediato y se pasan toda la vida carteándose. Es el momento en el que conoce a su segundo amor, a Ruth Vigar. Es artista, es soprano y es esta vez 20 años menor que el escritor. Ruth le da la estabilidad necesaria para empezar a escribir otra novela, El Siddhartha, otro gran libro, ¿no?, de este escritor. Hermann se casa con Ruth, pero a pesar de esa atracción física y mental que siente por la chica, el matrimonio entre estos dos artistas, con sus crisis y con sus caos, es otro fracaso. Además, ese está bastante roto por su experiencia anterior en el amor e incluso no logra consumar el matrimonio con la chica. A los 4 años, Ruth, ya desencantada, desesperada, coge sus cosas, se va y lo abandona. De nuevo crisis existencial, de nuevo depresión, de nuevo ganas de matarse, de nuevo aislamiento, esta vez extremo, y escribe entonces su gran novela, El lobo estepario. Años después, un poco más restablecido de esta crisis existencial, comienza una nueva relación. A la tercera va la vencida. Comienza una nueva relación con Ninon Dolbin. Con esta chica tiene una historia bastante curiosa. Hesse ya conocía a Ninon. Se carteaba con ella desde que la chica tenía 14 años, porque ella era como una fan literaria. Había leído los libros del escritor y estaba fascinada por su mundo interior y por el intelecto de Hesse. Ninon crece, se casa, pero nunca dejó de tener contacto epistolar con Hesse. Cuando Ninon se divorcia con 36 años, decide que ya está bien, que va a ir a por el amor de su vida. Y en un alarde de valentía se planta en Montañola y decide pues declararse a Hesse. Hesse tiene por entonces 54 años. Ninon fue la mujer de la vida de Hesse. Fue la mujer que supo entender su universo, quien lo sostuvo, quien entendió todas sus vulnerabilidades, sus crisis emocionales y le dio fuerzas y ganas cuando él no las tenía, porque el monstruo de la depresión asomaba con frecuencia la cabeza por debajo de la cama. Lo apoyó, lo alentó no solo para que escribiera, sino sobre todo para que viviera. Hitler se hace entonces con el poder en Alemania y comienzan las leyes raciales de Nuremberg. Hesse de nuevo se manifiesta en contra de estas ideologías de manicomio y exterminio. Además, eso le tocaba especialmente porque Ninon era judía. Ayuda entonces a muchos intelectuales y judíos a salir de Alemania, entre ellos al escritor Thomas Mann, con el que mantendrá ya una estrecha amistad de por vida. Ellos se pasaron toda la vida carteándose también. Se hace también amigo de Stefan Zweig. Ante esta situación política deshumana y genocida, decide aislarse, encerrarse en su mundo, en su habitación de la Casa Rosa en Montañola y en la puerta manda colgar una tablita con la inscripción: un hombre tiene derecho a morir solo, no lo molesten. Es cuando escribe otra de sus novelas geniales, El juego de los abalorios, por la que le conceden el Nobel de Literatura en 1946. Tras el reconocimiento por su carrera literaria, el nivel de producción de Hesse desciende considerablemente y solo escribe algunos poemas, relatos y sobre todo cartas, muchas cartas. Probablemente esto tendría que ver con la falta de energía que sentía Hesse en aquella época. Hacía años que el escritor estaba enfermo de leucemia sin saberlo y probablemente pues una persona que lleva toda su vida padeciendo depresiones, pues confundiría esa desgana con los síntomas de la depresión. En contra de todo pronóstico, tuvo una vida larga. Murió a los 85 años, a pesar de esas crisis existenciales tan profundas y de esas ganas que tuvo siempre Hesse de matarse.
Hesse fue un universo, un romántico, un existencialista en un tiempo sin existencialismo todavía. Fue un hombre siempre en fuga, huyó de las exigencias asfixiantes de su familia, del sistema carcelario y opresor del internado, de un matrimonio sin sentido, de la patria asesina, del mundo y de sí mismo, y comprendió como Camus que en medio del odio había dentro de él un amor invencible, que en medio de las lágrimas y de la desesperación más absoluta había dentro de él una sonrisa invencible, que en medio del caos había calma, y se dio cuenta que a pesar de todo, de sus crisis, de su enfermedad, del desamor, del aislamiento, de la incomunicación con el otro y con el mundo que lo rodeaba, que en medio de ese invierno había dentro de él un verano invencible, y quedaba igual cuánto la vida empujara en su contra, que había algo dentro de él mucho mejor empujando de vuelta. El libro que os quiero recomendar hoy es El lobo estepario. Es una novela impactante, dura por su temática, en la que Hesse nos pone delante de un tajo abierto, el del sinsentido de la vida, y nos obliga a mirar sin posibilidad de parpadeo fijamente cómo se está muriendo un hombre. El eje central de la obra es el suicidio, pero no un suicidio por impulso, sino uno planificado a través de los años de sufrimientos y de pérdidas. El personaje principal es Harry Haller, que lleva no por casualidad en su nombre las iniciales de nuestro autor, para indicar así que se trata de su alter ego. Harry Haller es un personaje extraño y extrañado del mundo que lo rodea, un personaje marginal, alienado, solitario, aislado y triste pero desde lo más profundo del ser. Ha llegado a su madurez, es un hombre de unos 50 años y la vida lo ha roto de tal modo que ya no quiere vivir. Durante mucho tiempo intentó adaptarse al mundo a través del trabajo como muchos de nosotros. Harry era periodista. Intentó adaptarse a través del matrimonio y la familia y a través del arte, sobre todo de la música clásica, de la cultura y del pensamiento. Pero fracasó. Perdió el trabajo, su mujer lo abandonó y toda esa vida que había construido y con la que nunca se sintió realmente satisfecho se derrumbó por su propio peso. La pérdida de esa identidad lo lleva a la crisis existencial, que es la que nos va a narrar esta novela. Hesse atravesó crisis existenciales a lo largo de toda su vida y la fue superando de distintos modos, como nos va a ir contando a través de sus novelas. Si comparamos, por ejemplo, el Siddhartha con el lobo estepario, nos damos cuenta de que siempre parte Hesse de un viaje hacia el autoencuentro, hacia el autoconocimiento y hacia la autoaceptación. Pero en el Siddhartha la resolución a la trizadura vital viene por parte de las vivencias espirituales, aquellas que tienen que ver con el budismo y las teorías orientales. Siddhartha, después de pasar por el ascetismo más extremo, orar, ayunar, esperar, renunciar y comunicarse única y exclusivamente con la naturaleza, después de un tiempo abandona ese camino porque no lo satisface. Posteriormente lo intenta a través del amor de una mujer interesada solo y exclusivamente en lo material, en las comodidades que el hombre podía y debía proporcionarle. Siddhartha, entontecido por las pasiones amorosas, accede y se convierte en alguien de éxito, con dinero, la agasaja, pero por un tiempo. También la abandona, porque se da cuenta que tampoco es ahí, que no ha encontrado la felicidad. Sigue su camino de búsqueda y termina encontrando la solución a su crisis a través del equilibrio que aprende de un sabio barquero que lo va a enseñar a hablar y a escuchar el río. De este hombre hereda el trabajo, la sabiduría y la espiritualidad. Solo así se da cuenta Siddhartha que la felicidad está siempre en el equilibrio. En el lobo estepario, la salida a la depresión viene a través del autoconocimiento psíquico. Dos soluciones distintas porque no somos siempre el mismo yo. A lo largo de la vida, ya cuando hablábamos de Paul Auster, comentábamos que la identidad va cambiando con los años. A través del conocimiento de la propia conciencia y del subconsciente va a ir el personaje del lobo desandando el camino para salir del laberinto de su propia mente y va a encontrar la salida en el equilibrio de los contrarios que lo pueblan. La novela es un viaje a los subterráneos de la psique, es por ello que prácticamente no tiene acción.
Todo sucede en las profundidades del pensamiento y de las emociones de Haller. Harry Haller es un ser conflictuado al darse cuenta que está escindido, que es un ser con una identidad doble y que dentro de él vive un hombre, pero vive también un lobo, un depredador de sí mismo, alguien que siente un profundo rechazo hacia su persona y que es incapaz de aceptarse. El hábitat de este lobo es la estepa, que en la novela se representa como su habitación cerrada, repleta de libros, donde Harry pasa el tiempo leyendo, tal vez buscando alguna frase que lo ilumine para no tener que abrir la puerta a la solución final, la de quitarse la vida. Escribe Hesse al respecto. Abrí mi cuarto, mi pequeña apariencia de hogar, donde me esperan el sillón y la estufa, el tintero y la caja de pinturas, Novalis y Dostoyevsky, igual que a los otros, a los hombres verdaderos, que cuando vuelven a su casa los esperan la madre o la mujer, los hijos, las criadas, los perros y los gatos. Harry Haller, con su parte de hombre, ha intentado por todos los medios encajar en el mundo. El contexto emocional y espiritual de Haller es el de Alemania, esa Alemania que viene de Nietzsche, Nietzsche que hablaba de lo apolíneo y lo dionisíaco que habitaban en el hombre y que para conseguir ser un hombre completo había que mantener en equilibrio esa bidimensionalidad, que hablaba también Nietzsche de transformación espiritual y de superhombres. Una Alemania que viene también de Marx, que se quejaba contra el Estado burgués, contra la explotación, la medianía y la grisura. Marx sostenía que la explotación producía hombres alienados, es decir, animales, y todo esto está en Hesse. Harry Haller es un ser alienado por un mundo burgués que no entiende, que no lo refleja, que lo hiere en lo más profundo de su ser, así que con su dimensión humana luchó durante muchos años para romper las cadenas, para distanciarse, para independizarse, y eso ha tenido en él un coste psicológico destructivo. La conversión en un lobo estepario, que conlleva una soledad insoportable. Una opción de vida transformada a lo largo de los años en destino indisoluble, en condena. Escribe Hesse al respecto del lobo un fragmento bastante descorazonador y triste. Dice: su fortaleza, su carácter firme y rectilíneo. Pero a esta virtud estaban íntimamente ligados su sufrimiento y su destino. Le sucedía lo que le sucede a todos. Lo que él buscó con mayor obstinación, logró obtenerlo, y en principio fue su sueño, después su amargo destino. El hombre poderoso en el poder sucumbe, el servil en el servicio, el que busca placeres en los placeres, y así sucumbió el lobo estepario a su independencia. Fue cada vez más independiente, pero en medio de la libertad lograda se dio bien pronto cuenta de que su independencia era su muerte, que estaba solo, que el mundo lo abandonaba de un modo siniestro, que los hombres no le importaban nada, que él mismo tampoco se importaba, que lentamente iba ahogándose en una atmósfera cada vez más tenue de falta de trato y de aislamiento. Resultaba que su independencia ya no era su deseo, sino su destino, su condena, que ya no servía de nada extender los brazos abiertos llenos de nostalgias, con el corazón henchido de buena voluntad, brindando solidaridad y unión. Ahora lo dejaban solo, nadie se le aproximaba ya espiritualmente. Por ninguna parte surgía compenetración con nadie, y nadie estaba dispuesto ni era capaz de compartir con él su vida. El lobo estepario está en una situación psicológica límite, que es la misma en la que se encuentra el autor. El autor está en una profunda crisis existencial, pero la primera de todas ellas, de todas las crisis, es vivir y mantenerse con vida. El lobo va perdiendo protagonismo cuando su individualidad entra en contacto con la otredad, con el otro. Empiezan entonces los otros a permearlo y comienza también así a contagiarse del otro, del vitalismo, por ejemplo, de Armanda. Dejamos de ser un poco nosotros cuando estamos con el otro. Abandonamos un poco de nosotros mismos para poder tener una unión con el otro y crear así un nuevo individuo. El lobo se va diluyendo
conforme se va diluyendo también su soledad y se va diluyendo también ese ser extrañado que se va haciendo cada vez menos extraño y se va insertando en el mundo, comenzando a aprender cosas nuevas. El amor para Hesse tiene una función revolucionaria, de cambio brutal, porque el amor, el que nos marca de verdad y nos deja una huella indeleble, viene precisamente a eso, a ponernos la vida patas arriba, a cambiarnos la forma de mirar el mundo y de habitar nuestras emociones. Esa es la función de Armanda en la novela. Coge a un ser que ya tiene fecha de muerte y lo resucita, lo vivifica, lo despierta, le despierta todas esas sensaciones que él tenía muertas. El deseo, la pasión, la ilusión por el otro, las esperanzas de que un nuevo mundo sea quizás posible, que sea posible la vida. Carl Jung fue otro hombre en crisis perpetua como nuestro Hermann Hesse y muchas de las ideas de su psicología analítica vienen de sus propios quiebres. Jung tenía el famoso cuaderno rojo donde iba anotando sus propias vivencias psíquicas y emocionales. Hesse y Jung se entendieron desde el minuto cero porque ambos compartían ese modo de habitar el mundo en crisis. Hesse comprende en la línea marcada por Jung que somos una multitud, que estamos habitados por muchos yoes, que son producto de ese conflicto interno y de nuestros propios demonios. Nuestro yo no es otra cosa que un conjunto de egos. La solución a esa fragmentación que tiene todo hombre, estamos habitados por el hombre y estamos habitados por el lobo. Estamos habitados, como nos muestra Hesse en la novela, por Mozart, por Armanda, por Pablo, por María, por nuestro primer amor, por el amor de nuestra vida que nos abandonó. Y todo eso se soluciona con la aceptación de los contrarios, porque sólo así se llega al equilibrio. No somos ni totalmente buenos, ni totalmente malos. No somos ni totalmente lobo, ni totalmente hombre, ni totalmente vitalistas o totalmente suicidas. Somos esos y el contrario de esos. Esto se ve muy bien al final de la novela en el teatro mágico, que no es más que la mente del personaje, liberando a todos esos trozos de identidades, a todos esos contrarios que están negándose uno al otro. Harry Haller comprende al entrar en el teatro de su mente que para ser un ser completo tiene que juntar las partes, que tiene que reconciliar los contrarios que lo habitan y que tiene que sacar de debajo de la cama y de dentro del armario los monstruos que lo habitan, mirarlos de frente, sin atajos ni autoengaños, y reírse, aprender a reírse de ellos. Solo así termina la partida y uno puede meterse los demonios en el bolsillo como si fuesen piezas de ajedrez. Ese escribió siempre para resolverse, usó la escritura como terapia, como búsqueda de su yo y del equilibrio interno. El Lobo Estepario es una de las novelas de Hesse más leída. Todavía hoy está reeditándose continuamente, quizás porque el tema es universal y atemporal. El hombre es una crisis continua con 4 patas. Era el libro que el Papa Ratzinger tenía en su mesita de noche. El valor de esta novela no reside solo en la temática que nos cuenta, sino también en la forma de contarla. Hesse pasa de la prosa realista a la prosa poética, al estudio filosófico, al psicológico, para acabar con una prosa alucinada, llena de imágenes oníricas. Es una auténtica genialidad esta novela del hombre que hizo de su depresión literatura, y literatura de la buena, de la inmortal, de esa que no pasa de moda, de la que permanece. Queridos cronopios, lean a Hesse y ante una crisis no se pongan extremistas y la tomen con la vida, con el hombre o con el lobo. Están solo destruyendo un mundo para crear otro nuevo, y en esa aniquilación tire la almohada. No intenten sofocar el corazón para que viva la mente, o la mente para que viva el corazón. Entren en su teatro mágico y pongan sus contrarios a dialogar, reconcíliense con sus trozos de yo, enfrenten la sombra y ríanse de sus pánicos, de sus fantasmas, y cuando ya no les infundan más miedo, guárdenlos en un cajón para la próxima partida. La vida es una sucesión de crisis y equilibrios. Solo hay que decidir cómo mover las piezas. Y recuerden, no se enamoren demasiado, y si encuentran una esperanza al pie de un cocotero, llévensela a casa y nútranla
Hasta el próximo programa. Perezosa e indiferente, sacudiendo con facilidad el espacio de sus alas, conocedora de su camino, pasa la garza sobre la iglesia bajo el cielo. Blanco e indiferente, ensimismado, el cielo cubre y descubre sin cesar. Se va y se queda. Un lago, quítale las orillas. Una montaña, sí, perfecto, con el oro del sol en las laderas. Cae desde lo alto, helechos o pluma blanca, siempre, siempre. Deseando la verdad, esperándola, destilando laboriosamente unas pocas palabras, deseando siempre. Se inicia un grito a la izquierda, otro a la derecha, ruedas golpean divergente, omnibuses se conglomeran en conflicto. Deseando siempre, el reloj asevera con 12 claras campanadas que es mediodía, la luz vierte escamas de oro, niños se arremolinan. Deseando siempre verdad. Roja en la cúpula, de los árboles cuelgan monedas, el humo sale lento de la chimenea, ladrido, alarido, grito, compro metal, y la verdad, como rayos orientados hacia un punto, pies de hombres, pies de mujeres, negros o con incrustaciones doradas, esa niebla, azúcar, no gracia, la come Juan del futuro, la luz del fuego salta y deja roja la estancia, salvo la negra figura y sus ojos brillantes, mientras descargan una camioneta afuera, la señorita Tingami sorbe té en su mesa escritorio y la vitrina protege el abrigo de piel. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestra admirada Virginia Woolf, concretamente con el comienzo de su cuento Lunes o Martes. Este relato le daría título al libro de la autora publicado en Nueva York en 1921 por la editorial Harcourt, Brace and Company. Respecto a la presencia en el cine de la figura de Virginia Woolf, no podemos dejar de mencionar la película Las Horas de Stephen Daldry. El film, de 2002, será la adaptación de la novela homónima de Michael Cunningham, publicada en 1998. Tanto la novela original como la cinta se desarrollan a través de la obra quizá más conocida de Virginia Woolf, La señora Dalloway. La película da comienzo con la recreación de la autólisis de Virginia Woolf, quien se arroja al río Ouse muy cerca de su casa en Sussex, Inglaterra. Previamente ha dejado 2 cartas, una para su marido Leonard y otra para su hermana Vanessa. Esta secuencia dará paso a la presentación de 3 mujeres, cuyas historias se van a desarrollar a lo largo del film. Virginia Woolf, quien está encarnada por la actriz Nicole Kidman, Laura Brown por Julia Moore y Clarissa Baugh por Meryl Streep. A la primera, Nicole Kidman, su papel de protagonista le valdría la concesión del Oscar a la mejor actriz principal. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.